y tenemos la suerte hoy de tener con nosotros a Raquel Cantero Díaz, que nos va a hablar sobre el origen y la evolución de la saeta. Es una cantaora, ella es cantaora desde los 8 años, que se subió por primera vez a un escenario y que ha tenido una trayectoria tremenda. Yo, buscando en internet, pues he visto pues los discos que tiene publicados, la trayectoria incluso fuera de España, e incluso los numerosos premios que ha ganado en toda la geografía española, en Cataluña, en Andalucía, y hasta el Festival de Cante de los Ferros también lo ganó un año. Lo que pasa que es, yo creo, un caso atípico, que esperemos que sea más normal en el futuro, porque ella, y lo cuenta ayer en la magnífica entrevista que le hizo Maloles Conesa en La Verdad, que su padre, cuando ella le dijo que quería ser cantora, le dijo, bueno, pero estudia una carrera, pues bueno, pues para asegurar un poco el futuro. Ella, de una familia cantaora, todo, su padre Eugenio Cantero, que el año pasado cantó espontáneamente una saeta a la Piedad del Viernes Santo, cuando se encontró viendo por primera vez las procesiones de Cartagena. No quiso irse sin haber expresado con su voz las saetas. Pues digo que Raquel estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Extremadura, y después, cuando acabó, se fue a Sevilla, a la famosa academia de la Fundación Cristina Eren, a estudiar flamenco. Y coincidió, si no me equivoco, en que pues se le abrió la oportunidad de hacer el doctorado en flamencología en la Universidad de Sevilla, y se tiró 7 años investigando la saeta. Sé, porque me lo contó, que tiene unas gran grabaciones de personas, porque intentó buscar con grabaciones de personas mayores los orígenes de la saeta, y tiene un material tremendo que alguna vez tendrá que ver la luz en forma de disco, en forma de publicaciones, etc. Y bueno, y la tenemos con nosotros. No es la primera vez que estás con nosotros, ya hace 2 años nos acompañó en la presentación del cartel y del concurso nacional de saetas. Así que esperemos que sea una mañana para que aprendamos un poco, por lo menos los que no sabemos. Algunos de ustedes pues sí sabrán más que nosotros, pero algunos estoy seguro que vamos a aprender. Así que, Raquel, cuando quieras. Comenzar dando las gracias, en primer lugar, a la cofradía por haber pensado en mí para poder celebrar este acto. En segundo lugar, a José Jesús, porque sé que él tiene mucha parte de culpa en que yo esté aquí. Y en tercer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, porque si ustedes no estuvieran aquí presentes para acompañarme con su presencia, que yo les hablase de las saetas no tendría sentido. También quiero agradecerle a José Jesús la brillantísima presentación que ha hecho de mi persona. Ha sido excesivamente generoso y se lo agradezco públicamente. Estoy segura que esas palabras que me ha dedicado son fruto del cariño que me profesa y que les confieso que es mutuo, ¿sí? Y una vez que hemos cumplido con el protocolo de los agradecimientos, vamos a comenzar. Y la conferencia de hoy lleva por título La saeta, orígenes y evolución. Y todo debe comenzar por un principio, lógicamente. Y en este caso, lo que corresponde para comenzar es abordar la definición de aquello de lo que vamos a hablar. Vamos a ver, por tanto, qué es la saeta. Y lo más lógico, cuando queremos saber la definición de algo, es acudir a un diccionario. Tan sencillo como eso. Acudimos al diccionario de la Real Academia Española, y lo que nos dice sobre la saeta es lo siguiente, que viene de un término latino, sagita, con el sentido significado de flecha o arma arrojadiza. Una segunda acepción define saeta como aguja del reloj. Una tercera nos dice que en una brújula una saeta es una flecha que se vuelve hacia el polo magnético. Una cuarta acepción nos dice que saeta es la punta del sarmiento que queda en la cepa cuando se poda. Y una quinta acepción, que es la que nos interesa, nos dice que saeta es el palo flamenco consistente en una jaculatoria o copla
que una persona dedica a las imágenes de las procesiones. Hoy día todos sabemos que la saeta es un cante propiamente flamenco y que se canta en las procesiones a las imágenes de nuestra devoción, tal como recoge el diccionario de la Real Academia Española, pero no siempre fue así. Si nosotros acudimos a la primera edición del diccionario de la Real Academia Española, el llamado Diccionario de Autoridades, que se publicó en 1726, en su cuarto tomo, editado en 1739, se recoge el término saeta. Anteriormente a este diccionario, desde Nebrija, Covarrubia, etc., se había venido recogiendo el término saeta efectivamente con ese sentido de saeta viene de sajita igual a flecha. Es en esta primera edición del diccionario, de 1739, su cuarto tomo, cuando encontramos una nueva acepción que nos puede interesar. ¿Y qué es lo que se nos dice en la edición del diccionario de 1739 sobre saeta? Se incorpora esta nueva acepción. Nos dice que, por alusión, se toma por el objeto que hace impresión en el ánimo, como hiriendo en él. Por tanto, se añade en esta definición un nuevo sentido figurativo o alegórico alusivo al ánimo, al alma, a lo espiritual, pero no se incluyen aún datos que nos permitan relacionar la saeta con algún tipo de manifestación musical, ni siquiera con alguna expresión de tipo religioso. En la siguiente edición del Diccionario de la Real Academia Española, del año 1803, ya estamos moviéndonos a principios del siglo XIX, se habla ya de la saeta como cada una de las coplillas sentenciosas y morales que suelen decir los misioneros y también se suelen decir durante la oración mental. Es decir, ya no solo se relaciona la saeta con una forma literaria concreta, se nos dice que son unas coplillas, con un contenido delimitado, se nos dice que son de tipo sentencioso y moralizante. No solamente se nos dice eso, sino que también se nos indica quién o quiénes las interpretaban, los misioneros. Y esto nos permite ubicarlas en un ámbito de ejecución definido, el de las misiones religiosas. Sin embargo, disponemos de algunos datos documentados que nos permiten vincular la saeta a un contexto religioso con anterioridad a las fechas que nos proporcionan estos diccionarios. De hecho, podríamos remontarnos casi a finales del siglo XV. Hay un libro que se llama Libro de Vejecio de la Caballería, que glosa el dominico Fray Alonso de San Cristóbal, y en esas glosas incluye o dice que entre las 7 cualidades que deben tener los caballeros de Cristo, la tercera cosa es que sepan lanzar saetas, que se entiende enseñar las palabras de la doctrina santa y la santa predicación. ¿Sí? Pero es que además, ya en torno a mediados del siglo XVIII, disponemos de una definición bastante concreta de lo que eran las saetas. La definición es la que sigue. Llámanse saetas algunas breves poesías que, reducidas a 3 o 4 versos, recogen la sustancia espiritual de algún importante aviso o desengaño que en unas atemoriza al pecador con el rigor de la divina justicia, en otras lo alienta con sus amorosos brazos de la divina misericordia y en otras le abre los ojos para que vea el riesgo de su alma y el infeliz estado a que se reduce su culpa. Esta definición está recogida en otro tratado religioso de 1766 y, como vemos, nada tiene que ver con la definición que recogía el diccionario 30 años antes y se adelanta en 40 años aproximadamente a la definición del diccionario de 1803. Como podemos comprobar, ya se habla de la saeta asociada a una forma literaria concreta, son poesías de 3 o 4 versos y de contenido delimitado, son de tipo sentencioso, moralizante, a modo de avisos al pecador. Esto es lo que respecta a las primeras definiciones que tenemos sobre el término saeta, pero disponemos de otra serie de referencias documentales que son las siguientes, de las que yo les voy a hablar a continuación. Bien,
Cuando ustedes quieran saber o conocer un poco sobre la saeta, estoy convencida de que si recurren a cualquier libro en el que se hable de saeta, se van a encontrar con que en todos, en cualquiera de los que utilicen, pero en todos se va a encontrar esta referencia como la primera que habla de saetas. En todos los libros que ustedes consulten van a encontrar la primera vez que se usa el término saeta es en la obra de extenso título Voces del dolor. Lo tengo que leer porque está largo que no me lo he aprendido. A ver. Voces del dolor, nacidas de la multitud de pecados que se cometen por los trajes profanos, afeites, escotados y culpables ornatos que en estos miserables tiempos y en los antecedentes ha introducido el infernal dragón para destruir y acabar con las almas que con su preciosísima sangre redimió nuestro amantísimo Jesús. Todo eso es el título del libro. Es un tratado religioso que se publicó en 1691 en Sevilla, aunque su aprobación es anterior, es de 1686. Bien. La escribió un franciscano, Fray Antonio de Escaray, y la referencia concreta que se hace en este libro sobre la saeta es la que sigue. Se dice lo siguiente: mis hermanos, los reverendos padres del convento de San Francisco, todos los meses del año, el domingo de cuerda por la tarde, hacen misión, bajando la comunidad a andar el Via Crucis con sogas y coronas de espinas, y entre paso y paso cantan saetas y después hay sermón. Esta cita es la que vamos a encontrar hasta la saciedad en cualquier libro en el que se hable de saetas. Sin embargo, gracias al trabajo de investigación que realicé con mi tesis doctoral intentando buscar un poco el que podía ser el origen de la saeta, me encontré con referencias anteriores. Una de ellas es esta, la obra titulada Despertador cristiano de sermones doctrinales. La escribió José de Barcia y Zambrana y se publicó en Granada en 1682. ¿Por qué es importante esta obra? Primero porque en cuanto a fecha se adelanta a la que se consideraba hasta ahora como primera referencia documental sobre la saeta. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante esta obra? Porque recoge una colección de saetas que utilizaban los misioneros durante sus misiones. Una colección bastante extensa. Y eso nos permite tener conocimiento de cómo eran esas saetas misioneras, al menos desde el punto de vista literario. Pero buceando, intentando buscar más datos, me encontré con otra referencia a una anterior, se adelanta en 3 años. La obra en cuestión es esta, El Predicador Apostólico. Importante también por lo mismo, por la fecha en la que se publica y porque también recoge una nueva colección de saetas. En este caso, aparecen denominadas como saetas espirituales. En el caso anterior, aparecen denominadas como saetas del desengaño. Con esos titulillos vamos a encontrarlas en muchas de las obras de estos siglos XVII y XVIII. Saetas de desengaño, saetas espirituales, saetillas. Son las denominaciones con las que aparecen recogidas estas saetas de los misioneros. Y buceando me encontré con otro libro en el que también se recogía una colección de este tipo de saetas muy similares a las recogidas en los tratados anteriores, saetas que cantaban los misioneros durante sus misiones. Esta quizás sea la primera, es la más antigua, es de 1674 y la escribió también un franciscano, José Gavarri, Instrucciones Predicables y Morales. Se incluye una extensa colección de saetas, como les digo, y se indica que son las que tienen que ir cantando los misioneros en las procesiones para ir convocando a la gente. En algunos casos se dice que las saetas se echan, se hablan, y en otros casos se especifica que se cantan. Es decir, que aún no tenemos tampoco datos muy concretos que nos permitan decir si efectivamente, o nos permitan confirmar si efectivamente los misioneros las cantaban o simplemente las echaban. Es curioso esta expresión de echar saeta, porque ahora mismo me estoy acordando cuando hice mi trabajo de campo durante la etapa de preparación de mi tesis doctoral, buscando muestras por los distintos pueblos de Extremadura. Es curioso que en muchos de los pueblos a los que acudí aún se seguía utilizando esa expresión, echar saeta,
Sí, hija mía, sí, me decían las señoras mayores, sí, hija mía, sí, aquí se echan saetas al Señor y se echan saetas a la Virgen. Echar saetas, echar, cantar, decir, queda ahí todavía un poco en el aire. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entiendo que esta primera parte va a ser un poco más dura, más de datos, más de fechas, más de... La segunda parte seguramente que sea un poco más amena, por eso les pido un poquito de paciencia, ¿sí? Vamos a continuar con esto. Bien. Tenemos, por tanto, que las primeras saetas, o lo que nos dicen los textos acerca de las primeras saetas, la ponen en boca de misioneros. Por lo tanto, esto nos permite ubicarlas en un ámbito de ejecución definido, el de las misiones religiosas. Unas misiones religiosas sobre las que tenemos que decir lo siguiente. En primer lugar, que se desarrollaron por toda España. En segundo lugar, que experimentaron gran auge en torno a los siglos XVII y XVIII. Y en tercer lugar, que fueron puestas en marcha por la Iglesia a modo de campañas evangelizadoras. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de adoctrinar al pueblo en las verdades de la fe cristiana y para mover a los fieles a conversión, lo cual es comprensible si tenemos en cuenta que nos estamos moviendo en un contexto sociocultural marcado por las ideas de la contrarreforma. La Iglesia lo que intentaba era evitar que el pueblo, analfabeto en su mayoría, se contagiara de lo que eran ideas perniciosas procedentes de la corriente espiritual reformista. Sabemos también que estas misiones religiosas seguían un modelo estructural más o menos fijo. En estas misiones religiosas se usaban esas saetas de desengaño, saetas espirituales, saetillas, sentencias, también aparece recogido con esa denominación. Y sabemos que estas saetas las empleaban los predicadores, principalmente franciscanos, capuchinos y jesuitas, en varios de los actos que componían la misión. Así, sabemos que las utilizaban en las procesiones nocturnas con las que daban comienzo las misiones, como un reclamo para acudir a la misma. Se usaban estas saetas misioneras en los actos públicos de contrición. Se usaban estas saetas antes y después de los sermones con la intención de que las enseñanzas doctrinales penetraran con fuerza en la conciencia del auditorio. Se usaban estas saetas durante la meditación previa a la salida del rosario en la iglesia y también durante los rosarios callejeros. Se usaban saetas durante el Vía Crucis y se usaban saetas durante las procesiones de penitencia, que realmente debían resultar un auténtico espectáculo, porque los padres predicadores pues aparecían con sogas, tal y como se nos describe en los textos, Aparecían con sogas, con coronas de espinas, con cruces a cuestas, el rostro lleno de ceniza, calaveras en las manos. Todo se revestía de una gran parafernalia casi teatral, con el objetivo de producir un verdadero impacto emocional en el auditorio. ¿Y cómo eran esas saetas misioneras? Desde el punto de vista literario sí sabemos cómo eran, porque disponemos de esas colecciones de saetas de las que les he hablado anteriormente. Y así, sabemos que eran composiciones de 2, 3 y 4 versos que trataban de advertir de los peligros y sufrimientos que deparaba el morir estando en pecado. Ahí les tengo unos ejemplos. De 2 versos tenemos la siguiente, hay muchas más, les he elegido un poco así al azar por ilustrarles lo que les estoy comentando. De 2 versos, por un gusto te condenas a una eternidad de penas. De 3 versos, quien sin dolor se confiesa, aunque diga sus pecados, no le serán perdonados. De 4 versos, si el justo dice San Pedro, apenas se salvará, el impío y el pecador, ¿qué paradero tendrá? Por lo tanto, desde el punto de vista literario, sí sabemos cómo eran, tanto en cuanto a su métrica como en cuanto a su contenido temático. Pero ¿y desde el punto de vista musical? Esa es la gran duda, porque no sabemos cómo sonarían estas saetas que cantaban, echaban o decían los misioneros. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos documentación sonora. Las primeras grabaciones aparecen a finales del siglo XIX. Nos estamos moviendo siglo XVII, principios del XVIII, a lo largo del XVIII. Entonces, no sabemos cómo sonaban estas saetas misioneras. Sí que contamos con algunas descripciones
tal y como la reflejan los predicadores en los documentos que nos han dejado. Y nos podemos hacer una idea, pero nunca llegaremos a saber realmente cómo sonarían estas saetas de los misioneros, a no ser que aparezca algún testimonio escrito que recoja esa melodía, si es que las cantaban, la melodía que usaban estos padres franciscanos, jesuitas o capuchinos. Es decir, que aparezca alguna partitura. Y realmente lo he intentado, pero le aseguro que yo no he sido capaz de encontrarlo. Lo que no quiere decir que no exista. Habrá que seguir buceando un poco más hasta que aparezca. Pero muchas veces una tiene la sensación de estar buscando una aguja en un pajar. Habrá que seguir buscando. ¿Qué nos dicen los misioneros sobre la forma de cantar o decir estas saetas? Que se cantaban en tono flébil, tono triste, lastimero, lloroso, o bien que se decían o se echaban con potente y clamorosa voz. Y aquí ya les planteo la pregunta del millón. ¿Qué relación existe? Ahora ya que sabemos más o menos cómo podían ser estas saetas de los misioneros, al menos desde el punto de vista literario, que no musical, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Viene la pregunta del millón. ¿Qué relación existe entre estas saetas misioneras y las saetas de Semana Santa que se cantan a los pasos? Desde el punto de vista literario, desde luego, la relación es nula. Es nula. ¿Por qué? Porque las saetas de misión son avisos y sentencias de tipo moralizante. Y las saetas de Semana Santa, desde el punto de vista literario, son, en primer lugar, de tipo narrativo, es decir, que nos narran, nos cuentan los distintos episodios de la Pasión del Señor, aluden a esa temática pasional. También las encontramos de tipo laudatorio, dedicando alguna alabanza o loa a la imagen a la que se dirige el canto. O también hay saetas de tipo petitorio, piden a la imagen a la que se dirigen algún favor o gracia especial. Desde el punto de vista literario, por tanto, relación entre una y otra, entre un tipo y otro de saeta, ninguna. No hay ningún tipo de relación. Y desde el punto de vista musical, insisto, lo desconocemos, aunque intuimos que tampoco habrá mucha relación entre esas saetas de los misioneros y la saeta de Semana Santa que se canta a los pasos. Problema, insisto, no disponemos de documentación sonora que nos permita realizar el correspondiente análisis comparativo. Y mientras que no aparezca lo que les decía antes, algún tipo de registro, aunque sea escrito, con la música de la saeta misionera, no podremos tomar ni podremos establecer ninguna afirmación confirmada. Nos tendremos que seguir moviendo en el terreno de la hipótesis. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Venga. ¿Cuál es el posible origen de estas saetas de Semana Santa? ¿De dónde vienen? Pues las teorías más aceptadas dicen que estas saetas de Semana Santa proceden de antiguos romances de la Pasión. Es decir, serían fragmentos que se han escindido de esos romances más extensos en los que se cantaba y se narraba la Pasión del Señor. Y estos antiguos romances de la Pasión habría que ponerlos en relación con antiguas representaciones, con antiguos dramas litúrgicos medievales, en los que las escenificaciones de la Semana Santa, que se denominaban pasos, se acompañaban de pregones salmodiados de carácter narrativo. Este tipo de escenificaciones fueron puestas en marcha por la Iglesia con un fin didáctico, el de enseñar e instruir a la masa popular y letrada en los misterios de la Pasión del Señor. De ahí su carácter narrativo y explicativo. El carácter narrativo y explicativo de los textos, quiero decir. Estas escenificaciones de Semana Santa se desarrollaron sobre todo en áreas rurales. ¿Por qué? Porque en las áreas rurales era donde el índice de analfabetismo era mayor. Incluso a día de hoy
en algunos pueblos de Andalucía se conservan restos, fragmentos de este tipo de representaciones de la Pasión. Y se acompañan de cantos, de cantes tipo pregón, tipo salmodia e incluso alguna saeta, pero de tipo antiguo, no la saeta flamenca que se hace hoy. A eso pasaré después. ¿Sí? Este es un aspecto que he analizado, que he investigado en profundidad en mi tesis, y les puedo asegurar que muchas saetas de las que he recopilado proceden de antiguos romances. He identificado los romances de los que proceden. Incluso en Extremadura, en algunos pueblos de Extremadura, se conserva una saeta de tipo romanceado. No es el romance en toda su extensión, pero sí son 5 o 6 de las quintillas que forman ese romance y se canta la saeta toda seguida. Un nuevo indicio que puede confirmar esta hipótesis, que defiende que las saetas de Semana Santa vienen de antiguos romances. De momento lo dejamos en hipótesis, no podemos hacer más. ¿Sí? ¿Cuál es la referencia más antigua que tenemos sobre este tipo de saetas de la Pasión? Es una referencia que le debemos al investigador de Granada, Miguel Ángel Berlanga, que ha encontrado en los estatutos de la Hermandad del Nazareno de Castro del Río, un pueblo de Córdoba, ha encontrado una cita que le recojo aquí textualmente y que voy a pasar a leerle y que después analizaremos. La cita que él ha encontrado es la siguiente, es del año 1700, esos estatutos son del año 1722, de principios del siglo XVIII. Dice la cita textualmente lo siguiente: se nombrará a quien lea las estaciones que tenga buena voz para que lo oigan todos, y otro hermano devoto irá echando saetas de la Pasión y otras de devoción y desengaño, para que muevan con ellas a compunción y a desprecio del mundo. Es curioso que encontremos que la saeta de Pasión y la saeta de desengaño, al menos en un momento de su historia, convivieron. Aquí se está diciendo eso, que se dirán saetas del desengaño, denominación que hemos encontrado en los tratados de los religiosos de los siglos anteriores, de las que les he hablado antes, saetas del desengaño con saetas de la Pasión. Saetas de la Pasión, lógicamente, que serán saetas que cuentan sobre la pasión del Señor. Al menos en un momento de su historia, ambas tipologías convivieron y lo hicieron en el seno de una hermandad penitencial. Quien lo hace en este caso ya no es un misionero, ya no es un fraile, es un hermano devoto. Vamos viendo cómo va cambiando de ámbito. Les veo muy serios. Eso quiere decir dos cosas: o que se están enterando de todo o que no se están enterando de nada. Espero que sea lo primero, porque si no cambio el sistema rápidamente. Sí. Me alegro infinitamente. Gracias, me alegro infinitamente. Bien. Por tanto, retomamos, volvemos a la saeta de Semana Santa, saeta de Pasión. Referencia más antigua que tenemos, esta de Castro del Río de 1722, que nos dice que la hace un hermano devoto, el ámbito de ejecución es el de una hermandad penitencial y convive con otro tipo de saetas de desengaño. Y vamos a dar un paso más. Otro dato con el que contamos, que nos permite establecer una especie de hilo conductor en lo que pudo haber sido la evolución de la saeta, también procede de unos estatutos de la Hermandad del Nazareno, pero en este caso de Marchena, en Sevilla. El año de la aprobación de estos estatutos es 1794 y
en estos estatutos se indica lo siguiente: lo que se hace es que se solicita la prohibición de las saetas porque quienes la cantan son gentes rústicas que quitan la devoción. ¿Cómo podemos interpretar esto? Como que la saeta ya está en boca del pueblo, ya no es ni misionero, ya no es un hermano devoto de una cofradía ni de una hermandad penitencial, ya son gente rústica que quitan la devoción, gente rústica, gente del pueblo. Al menos yo lo interpreto así. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿Sí? Sin embargo, no se tienen aún tampoco documentos que acrediten que la saeta se cantaba a las imágenes. Hasta ahora lo que tenemos, lo que podemos afirmar es que la cantaba la gente del pueblo. Pero ¿se cantaban a las imágenes? Y ahora después les explico por qué. El siguiente dato, referido a otro pueblo sevillano, Puebla de Cazalla, el año 1858, también dentro de unas normas establecidas en la Hermandad del Nazareno, dice lo siguiente: no se permitirá que ningún borracho, bajo el pretexto de cantar saetas, penetre en la procesión para colocarse como acostumbra frente a las efigies. Al menos en un entorno rural, que es en el que nos estamos moviendo, ahora ya después veremos lo que pasó en las grandes ciudades. En un entorno rural, y enganchamos con lo que les venía comentando antes con respecto al posible origen de las saetas de la Semana Santa vinculadas a romances de la Pasión, que a su vez habría que vincular con escenificaciones teatralizadas que se llevaron a cabo y se pusieron en marcha por parte de la Iglesia para adoctrinar a los fieles en áreas rurales principalmente, porque era donde había mayor índice de analfabetismo. Vamos enganchando, vamos hilvanando, vamos atando cabos. Al menos en un entorno rural, ya sabemos que a mediados del 19 se cantaba saetas a las imágenes y que las cantaba el pueblo. ¿Esos datos los tenemos claros? Pero también podemos analizar otra cosa, y es que realmente lo que se está pidiendo es que se prohíban las saetas. Claro, el investigador tiene que extraer todo lo que pueda de una simple cita, y tenemos que darle muchas vueltas. Lo que se está pidiendo realmente es que se prohíban esas saetas. Esto en los entornos rurales. ¿Qué es lo que pasa con las grandes ciudades? Vamos a tomar como ejemplo una de las capitales en las que la saeta ha adquirido mayor desarrollo, el caso de Sevilla. 1862 es el dato más antiguo de que disponemos con respecto a que se cantaban saetas en Sevilla. 1862. Y aún no se cantaban a las imágenes. Hay un trabajo magnífico, claro, yo tengo que resumirles bastante. Hay un trabajo magnífico que hizo José Luis Ortiz Nuevo, se titula ¿Quién me presta una escalera? Y trata precisamente sobre el posible origen de la saeta en Sevilla. Y él ha hecho un rastreo increíble en la prensa del 19, y ha rescatado una serie de datos que nos permite afirmar lo siguiente: que al menos hasta mediados del siglo XIX no se cantaban saetas en Sevilla. Sin embargo, tenemos otros datos que nos dicen que en los pueblos sí que se cantaban. Lo hacía el pueblo y se querían prohibir, pero se cantaban. En Sevilla hasta 1862 no sabemos que se cantaba. Y además, qué curioso, también en Sevilla se prohibieron las saetas. Y se prohibieron las saetas, al menos así lo recoge la prensa de la época, se prohibieron las saetas porque se consideraba que era una costumbre chabacana, pueblerina, propia de una aldea y no de una gran capital. También se solicitó la prohibición de las saetas en Sevilla porque eran interpretadas en lugares céntricos y concurridos. Es decir, que en un principio entonces que no se cantaban a las imágenes, se cantaban en cualquier sitio. Y el que se cantase en cualquier sitio
según los cronistas de la época, obstaculizaba el trasiego de la gente, lo cual nos da a entender que era una costumbre nueva que estaba gustando y que hacía que se aglomerase la gente alrededor del cantor. ¿Y quiénes eran los cantores de estas saetas que en un principio no se hacían a las imágenes en las grandes ciudades, luego y así después comenzaron a hacerse? Gente de baja condición social, mujeres y chiquillos harapientos y fundamentalmente los ciegos rezadores, que pedían limosna a cambio de su canto. ¿Qué cantaban? Romances de la pasión. En cualquier sitio, a las puertas de las iglesias también lo hacían. No deja de ser curioso que sea el ciego rezador, el heredero de toda una tradición romancesca, uno de los pioneros en cantar las saetas en las grandes ciudades. Yo recuerdo, mi abuela, y bueno, yo no soy tan mayor, ya voy teniendo mis años, pero no soy tan mayor. Mi abuela me cantaba romances que ella había aprendido a los ciegos. Los ciegos que iban con su perro, Lazarillo. De la misma forma que se nos cantaban las gestas del Conde Niño, de Bernardo el Carpio, pues también se cantaban romances de la pasión cuando llegaba la época de Semana Santa. ¿Qué es lo que hace todo esto? Seguir confirmando, en mi opinión, seguir confirmando que la saeta de Semana Santa tiene su origen en antiguos romances. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Vale. Les he puesto el ejemplo de mi abuela. Mi abuela le aprendió los romances a los ciegos de cuando ella era niña, que los escuchaba. Bien, esos romances que cantaban los ciegos, lógicamente, irían calando poco a poco en la memoria del pueblo, que comenzaría a cantar esos romances. ¿Sí? Poco a poco esos romances, en función de la memoria de cada uno, el que tenía más memoria lo recordaba más largo y lo cantaba más largo, y el que tuviera una memoria más cortita, pues cantaría 2 o 3 estrofas. Ese podría ser el proceso experimentado por la saeta en cuanto a su independencia estrófica de una composición más extensa. ¿Sí? Bien, a finales del siglo XIX ya podemos confirmar que la saeta se había convertido en un elemento indispensable para el pueblo como expresión de su credo en las celebraciones de la Semana Santa. La prensa de finales del siglo XIX, al menos la que yo he tratado, de lo que es la zona del sur de España, la zona de Levante, Extremadura o poco más, hay muchísimas referencias que acreditan esto que yo estoy comentando, que la interpretación de saetas por voces anónimas por el pueblo, era una práctica cada vez más ejercitada. El que el pueblo haya adoptado esa costumbre de cantar saetas también va a tener su incidencia no solamente en lo que respecta a la evolución musical del género, sino también en lo que respecta a su contenido literario. Los romances de la pasión, entendiendo que deriven de ahí la saeta, que es lo que yo estoy intentando demostrar, los romances de la pasión tienen una temática muy definida, narran los distintos episodios de la pasión del Señor. Cuando el pueblo comienza a cantar saetas, eso va a implicar que se produzca un cambio en la temática de la saeta, y es cuando ya van a hacer la saeta de tipo laudatorio, de la que antes les hablaba, y la saeta de tipo petitorio, es decir, la saeta que lanza una loa o una alabanza a la imagen a la que se canta, o la saeta que pide una gracia o un favor especial a la imagen a la que se dedica. Pasa al pueblo la ejecución de la saeta y, si damos un paso más, nos encontraríamos ya en lo que podríamos definir como nacimiento de la saeta flamenca. Me explico.
Me explico. La hipótesis, seguimos moviéndonos ahí, más aceptada con respecto al nacimiento de la saeta flamenca, defiende que son los cantaores flamencos los que hacia mediados del siglo XIX toman la melodía y la forma que tenía el pueblo de cantar sus saetas y la van llevando a su terreno. ¿Qué quiero decir con que la van llevando a su terreno? Que lógicamente lo que canta un flamenco va a sonar flamenco, porque tenemos una estética tan poderosa que todo lo absorbe. Esa melodía saetera que cantaba el pueblo de mediados del 19 hacia finales del 19 en adelante, se va a ir revistiendo de más florituras vocales, más adornos, se van a ir alargando los tercios son las frases musicales, conforme a la estética que le es propia al género flamenco. Y eso es algo que podemos más o menos no demostrar, pero sí confirmarlo gracias a que prácticamente desde finales del siglo XIX, que es cuando aparecen las primeras grabaciones en el sistema de los cilindros de cera, hay artistas flamencos que ya graban saetas. No sé si me dará tiempo después para ponerle algún ejemplo. Y esas saetas que cantan los flamencos a finales del XIX y de los cuales tenemos registros sonoros, se aprecia clarísimamente que es la saeta popular, la saeta sencilla, la saeta llana que cantaba el pueblo, de la cual el primer testimonio que tenemos es esta partitura recogida en un cancionero de Eduardo Ocón, Los cantos españoles, colección de aires nacionales y populares, publicado en 1874. Esta es la primera referencia de la que disponemos con respecto a la existencia de una saeta popular, saeta llamada antigua, saeta llamada primitiva, saeta llana, muy simple en su factura musical. Y más o menos podría sonar así, más o menos. Lo voy a intentar. Voy a intentar sujetarme un poquillo a la forma, a ver si soy capaz. Bueno, a partir de aquí ya empezamos la parte que a mí me gusta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Vale. Más o menos esta saeta sonaría así, tal como está recogida su melodía en esta partitura, más o menos. Caminando el buen Jesús fatigado con la cruz, encontró a la Virgen pura, madre de la clara luz. Ya está. Una saeta sencillita. Gracias. Una saeta muy sencilla, que la puede cantar cualquiera realmente, no se precisa de estar en disposición de una facultad de vocales portentosas para poder cantar esto. Lógicamente es la saeta que canta el pueblo. Años más tarde, Francisco Rodríguez Marín, en sus cantos populares españoles, publicados en 1883, recoge también una saeta popular que se interpretaba en Osuna, en el pueblo sevillano de Osuna. Vamos a ver realmente que su melodía es muy parecida a la que yo le interpretaba anteriormente, se la voy a cantar también, ¿vale? Paco, porfa, cuando cante no me baje. Hazme el favor,
que me han pillado los fríos de enero y es muy temprano y la abuela está dormida, ¿vale? Vamos a ver, esta saeta sonaría así. A ver. Ay. El deje flamenco es que es muy difícil controlarlo. Ay, para entonarme. Miradlo, por allí viene el mejor de los nacidos, atado de pie y mano, atado de pie y mano, y el rostro descolorido. Más o menos. Una línea musical muy parecida a la anterior, realmente, muy parecida a la anterior. Y ahora les voy a cantar otro fragmento y después ya les explico de dónde viene. Después ya les explico de dónde viene. A ver. Lo que necesito, vamos a ver, lo que necesito de ustedes para que le queden claros los 4 conceptos que yo les quiero explicar es que hagan conmigo un esfuerzo de memorización auditiva. ¿A base de qué? De intentar separar lo que es la letra de la música. Porque muchas veces al utilizar letras diferentes nos puede dar la sensación de que estamos cantando cosas diferentes. Lo que necesito es que se queden con la melodía, porque con una misma melodía yo puedo cantar la letra que yo quiera. Y necesito eso de ustedes para que vean cómo de todos los distintos modelos de saetas llanas populares que se han recogido, entre todos ellos existe una gran similitud. Claro, la letra a lo mejor nos puede despistar, por eso les pido que hagan eso conmigo, ese ejercicio de separación melodía-texto, ¿sí? Les voy a cantar otro fragmento que dice lo siguiente, vamos a ver si me acuerdo. Ay, ay, Jueves Santo de mañana, con perfectísimo amor, llamo el divino Señor a su madre soberana, declarando su dolor. ¿Aprecian ustedes algún tipo de similitud con respecto a los 2 modelos anteriores que yo le he cantado? Miradlo, por allí viene, Jueves Santo de mañana, na 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 na. Lógicamente alguna variación tiene que haber, pero lo que es el esqueleto musical es muy parecido. Vale. Pues esta quintilla que yo le he cantado es eso que tenemos ahí. Es la saeta de pasión murciana. Está recogida en la Pasionaria Murciana de Díaz Casó, publicada en 1894. Tenemos la suerte de que se incluye la correspondiente partitura. Y tenemos la suerte de que el autor nos da una serie de pistas. Esta es la saeta que se cantaba en Murcia, me imagino que es lo que es la región, no solamente en Murcia capital, se cantaría en la región. La saeta que cantaba el pueblo. Pero se corresponde con un antiguo romance de la pasión. Un romance que nos dice el autor de esta Pasionaria Murciana que cantaban los ciegos cuando llegaba la Semana Santa. Y recoge incluso el romance completo. ¿Seguimos atando cabos? Lo que pasa que parece ser que los ciegos lo cantaban a 2 voces. De hecho, la partitura está transcrita en 2 voces superpuestas, en tercera, ¿sí? Pero bueno, sí, nosotros interpretamos una de las voces nada más, como suena, más o menos como yo se lo he cantado. Muy parecido a los modelos anteriores.
Todo esto que nos está apuntando a que la saeta popular, la saeta llana, la saeta primitiva respondía a un modelo común. ¿Cómo llegó de un sitio a otro? Si es que nos estamos moviendo en un terreno en el que manda la tradición oral, ese es el problema. ¿Qué sabemos acá? De la misma forma que volaban los romances y se extendieron por toda España, gracias a su difusión, por ejemplo, en pliegos de cordel. Bien, a este modelo sobre el que yo les estoy hablando, se ascriben aproximadamente el 80% de las saetas antiguas populares que yo he analizado en mi tesis. No obstante, dentro de lo que podemos considerar como saeta popular, también llamada saeta antigua, saeta llana, saeta primitiva, encontramos otros modelos. Este es uno de ellos y es el que predomina, pero hay otros tipos de saetas antiguas. Por ejemplo, en Córdoba, en un pueblo de Córdoba, en Espejo, se canta un tipo de saeta antigua que se desarrolla prácticamente sobre una frase musical compuesta de 4 notas, nada más bien un tipo pregón, un tipo salmodia. Desde luego, si pudiéramos establecer, que no podemos hacerlo porque no tenemos datos, pero si pudiéramos establecer algún tipo de relación con respecto a las saetas que cantarían los misioneros, debería ser algo muy parecido a esto, porque esta saeta antigua de Espejo suena así: dando voces sin cesar, y todos contra Jesús, y sin tener caridad, con esa pesada cruz, ya lo hacen levantar. Se acabó la saeta. También es cierto que hay otro tipo de saeta antigua, hay otras variantes, como por ejemplo la que yo les traigo aquí. Sigue siendo una saeta que se desarrolla sobre una frase musical sencilla, pero ya un poquito más evolucionada que esta que acabo de hacerles de Espejo, de Córdoba. Me estoy refiriendo, por ejemplo, hay muchas más. En mi tesis analicé cerca de 42 saetas de Andalucía, pero bueno, he intentado hacer una selección. La que les traigo como modelo, como ejemplo, es la saeta autóctona de Mairena del Alcor, también llamada saeta de Marín. Vamos a ver que también se desarrolla su melodía sobre una frase musical única, pero un poquito más evolucionada que la anterior. Suena más o menos así. Un ángel del cielo a revocar la sentencia que Pilato afirmó. Sigue más larga, cumpliendo la diligencia que nuestro Padre ha mandado, pero realmente va repitiendo siempre la misma melodía conforme a los mismos adornos, las mismas ruedas de adorno. ¿Sí? ¿Habían escuchado alguna vez este tipo de saetas viejas? ¿No? Es un terreno bastante inexplorado. Y la verdad que no me extraña que nadie haya querido meterle mano, porque realmente ha sido, por lo menos para mí, investigar sobre la saeta ha sido una labor durísima y de muchísimo tiempo. Bien,
Otro tipo de saeta antigua, saeta primitiva, saeta llana, que se basa en el modelo recogido por Eduardo Con, por Rodríguez Marín, la saeta de Pasión Murciana. La melodía es muy parecida. Muy parecida es la saeta cuartelera que se canta en Puente Genil, en Córdoba. Cuartelera quiere decir que se hace en los cuarteles, pero no en los cuarteles militares, se hace en los cuarteles que ellos llaman cuarteles allí, a las casas de hermandad. Es una saeta que no es procesional, no se hace al paso, sino que se hace en el entorno privado de los encuentros de los hermanos en sus respectivas casas de hermandad. ¿Qué particularidad tiene entonces este tipo de saetas si su línea musical es muy parecida a la saeta recogida en los cancioneros de la que antes le he hablado? Que se interpreta de forma dialogada. Se interpreta de forma dialogada. Y claro, como yo no me puedo hablar y me puedo contestar a mí misma, les voy a poner un vídeo para que ustedes vean una muestra de esta saeta cuartelera de Puente Genil. Vosotros discípulos, moriréis por mi mañana. No, al otro se mira. Y el no al otro se mira y ninguno os contestaba. ¡Viva los apóstoles! ¡Viva! Pero bueno, más o menos el audio sí ha permitido ver cómo se interpreta este tipo de saeta de forma dialogada entre dos de los hermanos. En otras zonas de Andalucía, este tipo de saeta se caracteriza por otra manera particular de interpretación. Es el caso de la saeta antigua de Baños de la Encina, en Jaén, la que llaman saeta bañusca. ¿Qué particularidad tiene esta saeta antigua? Que se canta a dos voces. A dos voces. Qué curioso, como hacían los ciegos rezadores del siglo XIX de Murcia su romance de la pasión, después llamado saeta de Pasión Murciana. Yo sigo estableciendo lazos de unión. Luego ya cada uno que tome sus propias conclusiones. Vamos a ver cómo suena. Le daban palos y golpes, le daban con las varas que traían. ¿Habían escuchado alguna vez una saeta parecida? Curiosísima, ¿verdad? Y más curioso hay aún cuando analizamos su texto, de las barbas santas le tiraban, y nos damos cuenta de que es un fragmento que está recogido en La Pasión Trovada de Diego de San Pedro, una de las primeras manifestaciones del teatro litúrgico de la península. Curiosísimo. Además se sabe que esta Pasión Trovada de Diego de San Pedro circuló por toda España impresa en pliegos de cordel. Y curiosísimo además también que un cantador flamenco, como fue Manuel Torres, graba esa misma saeta en 1929. De sus barbas santas le jalaban, ya le incorpora ciertas expresiones propias del género. Pero la esencia del texto la hemos encontrado ahí. De la misma forma que la saeta cuartelera
¿cuál de vosotros discípulos moriréis por mí mañana?, es un fragmento del romance del discípulo amado, que también circuló por toda España impreso en pliegos de cordel. Muchos de esos fragmentos han llegado hoy día. ¿A través de qué? De que la memoria popular lo ha conservado como cantos de saeta. Bueno, esto que les traigo aquí realmente es un poco un resumen para que ustedes vean todas las distintas saetas antiguas primitivas que yo analicé en mi tesis. Seguramente hay más, pero bueno, hice ese cuadro y se lo traigo aquí un poco a título anecdótico. No voy a entrar en analizar más porque creo que ya les estoy martirizando bastante con tanto dato. Bien. Esa melodía llana, esa melodía primitiva, esa melodía sencilla de esa saeta que cantaba el pueblo desde mediados hasta finales del siglo XIX, es la que van a grabar los primeros artistas flamencos que registran sus voces en los primeros sistemas de grabación conocidos como cilindros de cera. Les voy a poner una muestra. En este caso no se sabe quién canta, es un cantador desconocido. Igual, con otra letra, pero la saeta es la misma, ¿vale? Este modelo fue grabado a principios del siglo XX ya por, entre otros, el Canario Chico, el Mochuelo, este de aquí, el Mochuelo, por Manuel Escacena. Son artistas flamencos que ya dotan a su cante de una estética lógicamente flamenca, pero la melodía se corresponde con la de la saeta antigua, llana, primitiva, popular. Las grabaciones del Mochuelo y las grabaciones de Manuel Escacena, no sé si se ve el ratón, no, ¿verdad? Vamos a ver. Manuel Escacena es este que está aquí abajo a la izquierda, y el que está al lado de la portada del flamenco a través de la discografía, ese es Antonio Pozo el Mochuelo. Pues ambos graban su saeta en 1909. Saeta, insisto, cuya melodía se ajusta a la de la saeta popular llana primitiva sencilla. En esa misma fecha, 1909, graban un modelo de saeta que se inspira en este del que estamos hablando, sencillo, llano, primitivo, popular. Graban un modelo inspirado en este, pero un poquito más evolucionado, los siguientes artistas: María la Serrana y Manuel Torre. Incluso Manuel Torre le va a hacer un añadido a la saeta, después ya le explicaré qué parte es la que añade Manuel Torre, y es lo que nos permite hablar ya de casi un primer esbozo de lo que va a ser la saeta flamenca por Siguirilla. Dentro de lo que es la saeta flamenca podemos hablar de tres variantes: lo que es la saeta por Siguirilla, la saeta por Martinete y la saeta carcelera. Y hacia mediados del siglo XX, en torno a los años 40, 50, en Málaga,
se inicia la costumbre de enlazar dos saetas flamencas, la primera siempre por Siguirilla y la segunda por Martinete, con un pequeño cuneo, adorno vocal que permite la unión de ambas. Es lo que dio lugar al nacimiento de la saeta malagueña. Y además es el modelo que realmente impera hoy y es el modelo que hoy se pide en los concursos. Bien, pues el primer esbozo de lo que es la saeta por Siguirilla, la saeta flamenca por Siguirilla, lo encontramos en Manuel Torres. Con una estética flamenca, ya también a partir de 1912, 1914, 27, grabó La Niña de los Peines su saeta. Manuel Vallejo, en 1923, también grabó saetas. El Cojo de Málaga por esa misma fecha. Pero en la configuración de la saeta flamenca por Siguirilla definitiva, para mí es mi opinión personal, el artista que más peso tuvo fue el jerezano Niño Gloria, que llegó incluso a crear un modelo personalísimo de saeta por Siguirilla que ha perdurado hasta hoy. ¿Sí? ¿Qué es eso de saeta por Siguirilla? Vamos a ver, la Siguirilla es un estilo, un palo del flamenco. Cuando nosotros cantamos una saeta por Siguirilla, no quiere decir que estemos haciendo una siguirilla como cante propiamente, al que le hemos metido una letra religiosa de la pasión del Señor, no. Saeta por Siguirilla se denomina así porque la melodía sobre la que se desarrolla la saeta se mueve en el mismo ámbito sonoro de la siguirilla. No quiere decir que se esté haciendo una siguirilla. Eso que nos quede claro. ¿Sí? Y vamos a entrar ya en materia. Saeta por Siguirilla, cómo se estructura, cómo se canta una saeta por Siguirilla, cómo pudo haber evolucionado desde las grabaciones de Manuel Torres hasta la pieza que se exige hoy en los concursos y en las exaltaciones de saetas, que realmente la han convertido en una obra de virtuosismo increíble, que se necesitan unas facultades portentosísimas para poder cantar hoy día la saeta que se pide. Bueno, vamos a ver. La saeta por Siguirilla, normalmente desde el punto de vista literario, responde o bien a una cuarteta o a una quintilla. Yo he cogido esta cuarteta y la voy a convertir esta cuarteta en todas estas frases musicales que son las que componen la saeta por Siguirilla. Claro, es que no ven ustedes el ratón, yo como lo veo por aquí. Vale, venga, vamos a ver. Ya se te pongo de pie, ¿sí? Vamos a ver. La cuarteta que voy a cantar. ¿Qué dice? Madre mía de la piedad. Además esta es la saeta que yo le pongo a mi niño del conservatorio, para que le canten a la piedad, según la que se decide. ¿Me ayudáis a poner esto, por favor? Que yo creo que no voy a poder. Sí, ya está, gracias. Sí, vale. La cuarteta. Madre mía de la piedad, tienes tan hermoso llanto que Cartagena te adora la noche del lunes santo. Ole. Esa estrofa literaria se va a convertir en todas estas frases musicales. Lo primero, la saeta, como cante flamenco que es, debe iniciarse con una salida. Todos los cantes en el flamenco tienen su salida propia. Los flamencos, que hay veces que lo decimos todo al revés, en realidad tendría que ser la entrada del cante, nosotros decimos la salida. Es con lo que salimos a hacer cante. Entonces, ¿en qué consiste esa salida? En un ayeo, que cada cante tiene su ayeo característico. En las alegrías el famoso tirititrán, en la siguirilla un tiritiri, en la malagueña un yayá. ¿Sí? No sé si soy aficionado al flamenco y me vais entendiendo lo que es. Bueno, vamos a ver. Independientemente de eso, la salida propia de la saeta por Siguirilla, la básica, porque ni siquiera en las primeras grabaciones de los artistas flamencos aparece la salida. Eso ha sido una incorporación posterior según ha ido evolucionando el cante. Una salida sencillita podría ser esta, por ejemplo. Ay, ay. Ya está. Yo ya he hecho mi salida, ya
con los flamencos. ¿Que lo quiero hacer más complicado? Claro que lo puedo hacer más complicado. En función de la impronta personal que el cantador le haya querido dar a su cante, es gracias a lo que el cante ha evolucionado y lo ha ido complicando cada vez más. Lo voy a complicar un poquito más. A mí me gusta jugar un poco con la improvisación, a ver si me sale lo que quiero hacer. Ay, 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 ya, ya. Otra salida distinta, ¿no? Más complicada. Más complicada. La básica viene a ser esta, y además es la que, en mi opinión, procede a hacer. Ay, ay, la que le he hecho al principio. No les voy a cantar la saeta como si estuviese en una exaltación o en una muestra de saeta. Quiero decirles esto, que lo que voy a intentar y lo que persigo sobre todo es un objetivo claramente didáctico. Entonces, si tengo que cortar el cante, lo voy a cortar, porque hemos venido a una charla ilustrada. Cuando esté en una exaltación o en un concurso, lo haré de otra forma. Vale, tenemos clara la salida, ¿sí? Comenzamos el primer tercio. Primer tercio, primera frase musical. ¿De qué se compone? De la mitad del primer verso, que luego se va a repetir completo en el segundo tercio, frase musical. Después de la salida me he templado. ¡Ay, madre mía! Segunda frase musical. Madre mía de la piedad. Ven una A en rojo, ¿verdad? ¿Por qué la he puesto en rojo? Porque ahí es donde yo puedo jugar un poco con la forma con la que yo quiera adornar mi cante. Yo ahora se lo he hecho sencillo. Fíjense en la vocal, lo que hago en la vocal, el adorno que hago con mi voz. Madre mía de la piedad. Juego con la escala, subo y bajo, no hago más que eso, intentando adornarme. Pero es que lo puedo complicar un poco más si yo quiero. Madre mía de la piedad. ¿Sí? Se deja un poco a libertad del intérprete, en función de si se tienen más o menos facultades. Siempre el que tiene más facultades, lógicamente, va a buscar más efectos, va a buscar darle más virtuosismo a su cante. El que tenga menos facultades lo hará un poquito más cortito, pero eso no quiere decir que no lo haga correctamente. Correctamente sería hacerlo, aunque sencillo, pero sabiendo de dónde parto y a dónde voy. Si yo hago el segundo tercio de esta forma, aunque sea más corto, es igual de correcto. Madre mía de la piedad. Está correcto. Menos virtuoso, pero correcto. Digo esto porque es importante sobre todo para aquellos que están de jurado en un concurso, que muchas veces se dejan llevar de lo que es el virtuosismo por excelencia, y hay que entender que cada uno da lo que tiene. Y el que tenga menos da, aunque tenga menos lo da todo, también hay que tenerlo en cuenta. Además que también hoy día la saeta se ha llegado a convertir en una pieza casi de competición, a ver quién aguanta más. Y necesita la bombona de oxígeno al lado. Y estamos olvidando el verdadero sentido de la saeta, que es rezar públicamente. Es mi opinión personal. Cada uno tendrá la suya.
Venga, seguimos con el tercer tercio de la saeta, por seguir ya la tercera frase musical. Claro, hablo de tercio porque para los flamencos la frase musical es tercio. Los flamencos tenemos nuestra propia terminología. Para nosotros un tercio es una frase musical. Comenzamos el tercero. Comienza con un ayeo. Ay, que se hace doble. Ay, ay, ay. Sería el ayeo doble. ¿Sí? Y continuamos ya con la letra. Tienes tan hermoso siguiente frase musical, que se inicia con un pequeño adorno de la vocal que hemos dejado en el tercio anterior. Oh, llanto, que Cartagena. Aquí hay rojo, ¿a que sí? Vale, hay rojo. ¿Por qué hay rojo? Porque ahí puedo parar el cante para respirarlo, o puedo adornarlo y hacerlo seguido, de esta forma. Yo lo he parado, pero lo puedo hacer así. Es tan hermoso que como no lo haga de atrás no me sale. Oh, llanto, que Cartagena te adora. ¿Sí? Si lo paro también es correcto. Si lo adorno un poquito menos también es correcto. Continuamos. En este caso, como es una cuarteta lo que estoy cantando, repito el verso. Si fuera una quintilla, el texto sería el verso correspondiente a la quintilla, no tendría que repetir, ¿sí? Vale. Cuidado que hay rojo al final, de Cartagena. Cartagena. ¿Por qué está en rojo? Porque ahí lo puedo adornar o lo puedo continuar sin adornarlo. De esta forma, lo voy a hacer de las dos formas. Cartagena, te adora la noche de... ¿Dónde me he adornado? En la A, que está en rojo, no, porque lo he hecho seguido, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de eso? Se me ha ido. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo es adornarse en la A, de esta forma. Más largo o menos largo, pero sí adornarse un poquito. Cartagena. Y lo puedo hacer más largo si quiero, pero lo vamos a dejar ahí, que es muy temprano. Continuamos. Te adora la noche de el lunes santo. Vale, aquí paro. ¿Por qué paro aquí? Porque digamos que hasta aquí ya tengo la primera mitad de la saeta. Lo que es el mensaje está completo. La cuarteta está completa. Es decir, esta segunda mitad que arranca con un ayeo es la repetición que antes le comentaba había iniciado Manuel Torres. Es una especie de añadido que se le hace a la saeta. De hecho, las primeras saetas que graban los flamencos, ni Pastora, ni Vallejo,
ni el cojo. Le hacen este añadido a partir del ayeo. La dejan como si yo hubiese terminado el lunes santo. Ahí, la dejan ahí. ¿Qué prueba esto? Que el cante está en continua evolución. Siempre es un arte vivo. ¿Y evoluciona gracias a qué? A la impronta personal del intérprete. Ya está, no hay que buscar más. Ni más ni menos, claro. Vamos a continuar la saeta. El ayeo. Yo el ayeo lo puedo hacer simple, que es como se hacía en torno a los años 30, 40 del siglo XX, se hacía un ayeo así. Ya está, se hacía eso. Lo engancho con el tercio anterior. Que Cartagena te adora. Un ayeo, ya está. Nada más que eso. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que se redobla, se redobla, se redobla. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Bastante más largo, ¿verdad? Más complicadito. Vale, a partir de este momento, la repetición podemos hacerla de dos formas. Una que es un poquito más sencilla, que consiste en repetir el mismo adorno que yo he hecho en la A de Cartagena. Ahora se lo hago para que les quede claro. Y la otra forma es adornarme introduciendo un fragmento de un estilo seguirillero que se usa como remate del cante por seguirilla, y esta variante seguirillera se atribuye al cantaor Manuel Molina. Pero se introduce únicamente un fragmento de ese estilo seguirillero, es lo que los flamencos llaman como macho, el macho de Manuel Molina. El macho es la terminología que utilizamos nosotros los flamencos para referirnos a una variante que nos sirve como remate de un cante, para terminarlo. Si es un macho, ¿qué quiere decir? Pues que significa que lleva pelea, lleva pelea. El cante lleva pelea. Lo voy a hacer de las dos formas. Lo voy a hacer de la primera forma, que hemos dicho que es un poquito más sencilla, repitiendo el mismo adorno que yo he hecho en la de Cartagena. Se lo hago desde line para que vayamos hilvanando y les vaya quedando claro, ¿sí? Vamos a ver. Ay, 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 ay. Forma sencilla. ¡Qué Cartagena! Voy haciendo ruedas. Eso es mi adorno. Voy haciendo ruedas siempre sobre el mismo dibujo, ¿sí? Esa, digamos que es la forma sencilla. La forma sencilla. Si yo quiero meterle el adorno conforme a el macho de Manuel Molina, esa variante seguirillera de Manuel Molina, primero, el inicio del sexto tercio empieza con una melodía distinta. Vamos por partes. Si yo quiero repetir el adorno que he hecho antes, el tercio lo empiezo aquí. ¡Qué Cartagena! Ahí. Si quiero meter el macho de Manuel Molina, empiezo aquí. ¡Qué Cartagena! La melodía es distinta.
Según como yo inicie ese tercio, el que me está escuchando, si entiende, ya sabe lo que voy a hacer. El macho de Manuel Molina, ¿en qué consiste? En un adorno súper, hiper, mega brutal, que no todo el mundo puede hacer y que alguno se atreve, pero no quiere dar gato por liebre. Entonces, si se hace, hay que hacerlo entero. Y si no, no lo haga, hazlo la otra forma más sencilla. ¿Vale? Adorno de Manuel Molina, a ver si me sale. No me bajes al revés, porfa, que ahora sí que la necesito. El doble de Manuel Molina. ¡Qué Cartagena! Y la bombona al lado, sí, ¿no? Gracias. Bien. ¿Qué es la parte difícil de este adorno súper largo? Ese volteo final, porque hasta aquí más o menos yo lo puedo llevar bien. Hasta ahí lo llevo bien y ahí puedo resolver que es donde resuelve el tercio los que no llegan. Pero claro, ¿dónde está la dificultad? En voltearlo después. Claro, hacerlo partido es más fácil. Lo difícil es hacerlo todo el tirón. Pero, ¿me entienden lo que les quiero decir? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes va a estar de jurado en el concurso. Pero yo no digo nada. Vale. Y ya resuelvo la saeta. Te adora la noche de... Y aquí lo suyo es meter unas ruedas de ayeo de adorno típicas de la resolución de la saeta por sigrilla, que no todo el mundo lo hace, pero bueno, digamos que aquí también se deja un poco más de libertad a quien lo interpreta. ¿Qué ruedas de adorno son? Son estas. Lunes Santo. Una rueda, otra rueda, son dos ruedas 2 a 2, digamos, ruedas de adorno con la voz, ¿sí? Eso es típico de la resolución de la saeta por sigrilla. ¿Que me lo puedo comer? Sí, vale, también me lo puedo comer. Es que realmente ¿dónde está escrito? ¿Cómo hay que cantar? Bien, si yo hago mi saeta hasta ahí, tengo mi saeta por sigrilla. Más sencilla, menos sencilla. Más adornada en los puntos en los que se me ha ido otra vez. Más adornada en los puntos en los que puedo adornarme, menos adornada. Repitiendo adorno o metiendo el macho de Manuel Molina. Si yo llego hasta ahí, tengo una saeta por sigrilla completa. Otra cosa es que yo a partir de ahí le meta una especie de cuneo con el que introducir la segunda modalidad, que es la saeta por martinete, respondiendo todo el conjunto a lo que hoy se entiende por saeta malagueña, que combina dos, saeta por sigrilla y saeta por martinete. ¿Sí? ¿Cuál es el cuneo? Vamos a llamarlo así para que ustedes me entiendan. ¿Cuál es el cuneo que yo hago con mi voz y que me da la pista para saber que voy a iniciar otra saeta distinta, en este caso ya por martinete? Estoy cogiendo el ayeo de resolución, ¿vale? El adorno de resolución de la sigrilla, de la saeta por sigrilla. Lunes Santo, ay, 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 ay. Eso. Lo puedo hacer más largo o lo puedo hacer más corto también. Lo suyo es hacer 2, 3 ayes por lo menos, aunque sí tengo
poderío, si tengo una técnica vocal lo suficientemente desarrollada como para que me permita extenderme un poco más, me adorno un poco más. También un poco en función del momento, de la improvisación. Voy a intentar complicarlo un poco más, ese hallo, a ver si me sale algo. Lunes Santo, ay, 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 que se apaguen los luceros. Ya tengo la saeta por Martinete inicial. Saeta por Martinete. En un principio, sí que se podría afirmar, aunque con cuidado, que nos estaríamos enfrentando a un martinete propiamente con letra religiosa, con letra de saeta, con letra de pasión. Según la tradición oral, ¿quién fue el primero que puso este tipo de saeta de moda? Parece ser que fue el cantador sevillano Manuel Centeno, en torno a los años 20. Pero es un dato que yo les doy con muchísimo cuidado, porque realmente hoy día las grabaciones de saetas de Manuel Centeno son bastante complicadas de conseguir. Yo no he conseguido la saeta de Centeno grabada en una época relativamente temprana que me permita asegurar que fue de los primeros. Que yo no la haya encontrado no quiere decir que no exista, por eso ando con mucha cautela a la hora de afirmar esto. Y me limito a decirles que por tradición oral, quien interpretó por primera vez la saeta por Martinete fue Manuel Centeno. De las primeras grabaciones que a mí me constan, en las que se interpreta un martinete con letra de saeta, tengo que mencionar al cantador Pepe Pinto, y ya es una grabación del año 45, y propiamente es un martinete con letra de saeta. Tengo que seguir investigando un poco en esta dirección, ¿vale? ¿Saeta por Martinete hoy día? Sí, ciertamente suena a martinete. La primera mitad de la saeta es realmente un fragmento de un martinete. La segunda mitad de la saeta ya se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado, ¿por qué? Porque lo que se va buscando siempre es el efecto, el virtuosismo. Y la segunda mitad de la saeta por Martinete ya se ha desarrollado bastante, incluso coge algún giro vocal propio de la carcelera, hay una mezcolanza ahí un poco que no permite muy bien discernir qué es lo uno y qué es lo otro. Saeta por Martinete, que voy a cantarle a continuación del final de esta saeta por sigrilla. Ay, lunes santo, ay, 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 que se apaguen los luceros y venga la Esto es propiamente un trozo de martinete. Y el tercio que viene a continuación también. Porque me da mucha pena ver a una madre. A partir de aquí ya no es tanto martinete, pero bueno, está dentro del estilo, ¿sí? He llorado por la calle, de Cartagena. Saeta por martinete. Bien, más o menos les ha quedado algo claro. Si se llevan de todo el rollo que les estoy soltando, si se llevan un 5% más o menos claro, con eso mi objetivo ya está cumplido. ¿Es así? Bien.
Hay otra forma de rematar una saeta por seguirilla, normalmente, que es la llamada tonada del Cristo. La tonada del Cristo realmente se mueve dentro de lo que son los cantes por toná, cantes flamencos por toná, pero es una variante de toná que ha perdurado hasta hoy gracias a que el cantador jerezano don Antonio Chacón la incorporó como remate de la saeta. Gracias a eso se ha conservado. Chacón no la grabó, pero la grabó, por ejemplo, Mochuelo, la grabó Vallejo, la grabó el Cojo de Málaga, esta tonada del Cristo. No es lógico en una ronda, cuando uno está en un recital flamenco y dice voy a cantar por tonada, no es lógico meter la tonada del Cristo. Únicamente se usa como remate de una saeta. La tonada del Cristo es esta. Ay, que coja el tono de antes. Claro, yo si pasa que es tonada del Cristo, lógicamente ahí no se menciona a la Virgen. Voy a hacer un poco un apaño para que ustedes vean lo que les quiero decir. Voy a rematar la saeta. No pare de alma, ministro de Cristo, tronco de nuestra madre Iglesia Santa y árbol del paraíso. Esta es la tonada del Cristo. Se usa únicamente como remate de la saeta. Y ya nos queda únicamente por hablar de la última variante de saeta flamenca, que es la saeta carcelera. Bien, la saeta carcelera, cuando uno la escucha por primera vez, se da cuenta de que al menos la sensación que nos transmite la melodía que estamos escuchando, la sensación es completamente distinta a la que nos transmite una saeta por seguirilla, por ejemplo. La saeta por seguirilla, al moverse en el mismo entorno armónico de la seguirilla, lo que nos transmite es tristeza, es tragedia, es desgarro, es pena. La saeta carcelera se mueve en un entorno armónico diferente, el que le da la tonalidad mayor. ¿Eso qué significa? Que nos transmite alegría. Sobre la saeta carcelera, los primeros datos de que disponemos arrancarían de mediados del siglo XIX también. Desde entonces está documentada la costumbre de llevar a las imágenes a las cárceles para que los presos les cantasen saetas. Y creo que con esto les voy a hacer una saeta carcelera y con esto creo que ya ha llegado la hora de que me despida de todos ustedes. Insisto, espero que se lleven aprendidos, o al menos, claro, algunos datos, al menos el 5%, y solamente me queda darles las gracias por haber estado tan sumamente atentos, por haberme brindado desde casi que hemos empezado el cariño que yo he sentido estando aquí, hablando y cantando para ustedes. Muchas gracias. Sí les digo, la saeta carcelera realmente, como es una saeta que se adorna muchísimo, muchísimo, puede que parezca en realidad más de lo que es, pero únicamente lo que se hace es repetir determinadas fórmulas. Determinadas fórmulas en cuanto a la floritura que se emplea, el adorno que se emplea. Digamos que son como dos mitades iguales. A ver, voy a ver que me acuerde de alguna. Con esto ya terminamos. Lógicamente empieza con su propia salida, como todo cante que lleva su propia salida. Ay, ay, ya, 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 ya. Ya nada más empezar ya produce otra cosa en el ánimo, ¿verdad? Distinta a la salida que hacemos por seguirilla. Ay, esa es
carcelera la sigrilla ya nos transmite otra cosa. La carcelera arranca así. Ay, ya, 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 ya. Madre mía, madre mía, de la cuántos tormentos que no encontraba consuelo en llanto hondo y triste. Ay, ay, por tu hijo en el maero. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a Raquel, porque la verdad es que oyéndola a mí me daban ganas de apuntarme en el conservatorio, porque la suerte que tienen los alumnos de flamenco del Conservatorio de Cartagena de tener esta profesora, que un día me decía que se había dado cuenta después de muchos años que le gustaba enseñar y vamos, se ha visto clarísimo, porque además no creo que haya en España nadie que tenga las cualidades docentes
y al mismo tiempo interpretativas, porque yo no sé si es mejor profesora que cantadora o cantadora que profesora. Entonces, bueno, gracias. He de decir, para terminar, que el otro día hablando con ella, me decía, a la cofradía le falta una cosa, que es que haya una escuela de saetas. Y bueno, pero hay que intentar... Buenos días a todos. En primer lugar, disculpar la ausencia del hermano mayor, que ha tenido un incidente viniendo para acá, no, nada importante, pero bueno, le ha impedido estar aquí. Bueno, agradecer a Raquel su presencia esta mañana en la sede de Los Marrajos. Ha sido un auténtico lujo, un placer escucharte, que nos hayas compartido con nosotros tu conocimiento, que nos hayas maravillado con tu voz, que nos hayas enseñado esas saetas populares que para nosotros eran absolutamente desconocidos, que nosotros conocemos normalmente la saeta flamenca, que es la que escuchamos, por habernos descubierto esos términos, el ayeo, el cuneo, la tona del Cristo, que para los profanos pues, es totalmente desconocido, y que esto que ha hecho la agrupación de Portapasos, a la cual también le agradezco, es un prólogo magnífico para lo que viene la semana próxima, que es, y a la cual les emplazo a todos ustedes, que es la semifinal del concurso nacional de saetas organizado por la Cofradía Marraja, por la agrupación de Portapasos de la Piedad, y con el que colaboran otra serie de agrupaciones. Entonces, Raquel, en nombre de la Cofradía Marraja, queremos que tuvieras este recuerdo. Por tu presencia.